Mi nombre es Erika López, soy estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente y en este video vamos a socializar lo que corresponde al parcial de la asignatura Teología Joánica y otros escritos. Vamos a analizar específicamente el capítulo 10 del libro La religión de los primeros cristianos de George Tyson y este capítulo se titula El Evangelio de Juan, la plena conciencia de la autonomía interna del mundo semiótico cristiano. Antes de entrar a analizar los diferentes planteamientos que nos hace el capítulo 10, vamos a repasar brevemente lo que nos plantea la introducción del libro a través del siguiente mapa conceptual. Ya desde esta, el libro nos induce a considerar la importancia de conocer el significado de lo que es una religión. Y aunque deja claro que no es la única definición, propone la siguiente. La religión es un sistema cultural de signos que promete ganancia de vida mediante la correspondencia con una realidad última. El autor plantea esta definición importante porque en la primera parte está hablando de un lenguaje cultural de los signos y se refiere propiamente a su esencia. Esta primera parte está hablando propiamente de la esencia de la religión. Y ya en la segunda parte se refiere a lo que ofrece la religión, a la función de la religión, que es la ganancia de vida. En la esencia vemos que la religión tiene tres connotaciones o notas, las cuales son que tiene un carácter semiótico, sistemático y cultural. Vamos a centrarnos específicamente en el carácter semiótico, ya que nos define y nos ayuda a introducir lo que ya más adelante vamos a hablar del capítulo 10. Cuando hablamos de semiótico, estamos hablando de los signos por medio de los cuales se expresa el ser humano. Él mismo los necesita y con ellos interpreta su realidad. El autor en esta parte nos hace una pregunta y es: entonces, ¿qué es lo específico del sistema religioso de signos? Y ahí él mismo lo define como que podemos caracterizarlo como una combinación de tres formas expresivas que también son importantes mencionar y que solo en la religión se asocian de este modo. Y esas tres combinaciones, esas tres formas son el mito, el rito y el etos. Cuando hablamos del mito, se refiere a un sistema de creencias, a lo que se profesa, a un credo, a un núcleo doctrinal de la religión. Es importante en esta parte no trasladar la definición de mito a lo que conocemos naturalmente como una narración fantasiosa, maravillosa o ficticia de personajes fantásticos. En esta parte, el mito se refiere específicamente a lo que se profesa en esa religión específica. Ya cuando nos vamos al rito, estamos hablando del conjunto de acciones por medio de las cuales se expresa esa relación que se tiene con la divinidad de la religión, la cual se confiesa. Y ya cuando vamos al etos, es el conjunto de normas de conducta que caracterizan a esa religión. Después de este breve resumen de la introducción, podríamos llegar a pensar que el capítulo 10, que vamos a analizar ahora, nos va a ayudar a profundizar en las connotaciones anteriormente descritas. Pero no, este capítulo quiere resaltar la mirada de Juan con respecto a Jesús y dejar claro que el mundo semiótico de él tiene ya un centro propio, que no es las antiguas costumbres judías, no, el centro no es la Torá, no es la circuncisión, no es el sábado, no es las leyes con respecto al ayuno, ni las costumbres judías. El centro en el Evangelio de Juan, en el mundo semiótico de Juan, es Cristo. En la siguiente diapositiva estamos encontrando un paralelo entre tres textos, se podría decir, sobre la imagen que tienen estos de Cristo. Estamos comparando los sinópticos, el Evangelio de Juan y las cartas paulinas. En la tradición sinóptica,
vemos como la imagen que resalta es la del Cristo terreno. Progresivamente vemos cómo esta imagen va quedando absorbida por la majestad del exaltado, pero en este caso se tiene en cuenta la imagen, o es primordial la imagen del Cristo terreno. En el caso de las cartas paulinas, vemos que hace un especial énfasis en el Cristo preexistente antes de la encarnación y en la imagen del exaltado, o sea, en el momento de la resurrección, donde se exalta el estatus divino de Cristo. En el caso de Juan, del Evangelio de Juan, se alcanza la divinización de Cristo y confluyen dos realidades, se entremezclan estos dos procesos, que es la gloria del exaltado y la actividad terrena del Jesús que se encarna. Por eso es importante tener las siguientes consideraciones. El Evangelio de Juan se funda en la revelación acontecida en Cristo. Es importantísima la persona de Cristo, sin desmeritar al Cristo preexistente y al Cristo exaltado. Integra los dos. También es importante resaltar que todo lo que sucede a Cristo no solo apunta a Él, sino que es determinado y causado por Él. Jesucristo no necesita que nada lo fundamente, no necesita que lo fundamente los textos del Antiguo Testamento, ni las leyes del judaísmo, ni que sean estas las que introduzcan su actividad y su introducción al cristianismo. Todo es causado y determinado por Él. En el Evangelio de Juan se reinterpretan las antiguas tradiciones judías. Podríamos decir que Jesucristo viene y reinterpreta esto, las plenifica. Aunque el mandamiento del amor expresado en Juan no debería tomarse propiamente como una ética, como una ley moralista, sí podría decirse que el amor es la ética de la religión cristiana y ella debe marcar todos nuestros actos, y no solamente de la religión, sino del culto y de la doctrina. Con todo lo anteriormente dicho, toma entonces más sentido el título de este capítulo, la plena conciencia de la autonomía interna del mundo semiótico cristiano y primitivo. En el Evangelio de Juan se da esta independencia de las costumbres judías y se pone a Cristo como centro. Ya habíamos dicho que es Él el que planifica las formas mito, ergo y etos. Les planifica en torno al yo soy y con ese yo soy fundamenta todo el cristianismo. Por eso no tiene sentido muchas de las expresiones de pastores, a veces incluso de sacerdotes, que hacen referencia o que incentivan a volver a las antiguas tradiciones judías. No tiene sentido si es que nos están pidiendo que volvamos a retomar ese tiempo antes de esta planificación que nos da Jesucristo. Tiene sentido si lo vemos como una gradualidad. Si el Evangelio de Juan es la cima de la religión cristiana primitiva, y si él mismo exalta su centro y su fundamento que es Cristo, ¿para qué regresar entonces a las antiguas tradiciones judías que él mismo ha planificado?